Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África, UNAM, conectando Asia y África con América Latina. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos acompañen en esta serie de conversatorios. La Universidad Nacional Autónoma de México, a través de su programa universitario de estudios sobre Asia y África, les damos la más cordial bienvenida a Feminismos en el Sur Global, Desafíos y Retos. Se trata de una serie de charlas que hemos preparado para ustedes en el marco del Día Internacional de la Mujer. Al día de hoy los invitamos a revisar las pláticas que hemos tenido con la embajadora de Sudáfrica en México, con la embajadora de Bangladesh en México. Vamos a iniciar con esta entrevista a la embajadora Leonora Rueda, para lo cual quiero presentar a la doctora Alicia Girón González, que va a ser quien tenga la charla con la embajadora Leonora Rueda. Alicia Girón es investigadora emérita del Instituto de Investigaciones Económicas de nuestra universidad y desde 2017 coordinadora del Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África. Doctora Alicia, bienvenida. Tiene usted el uso de la palabra. Buenos días, maestra Vania de la Vega Chiota, secretaria académica del Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África. Pues es un gusto estar aquí en el programa, pues de alguna manera un programa relacionado con el Día Internacional de la Mujer, Feminismos en el Sur Global, Desafíos y Retos. Y en esta ocasión vamos a hablar con la embajadora Leonora Rueda sobre la participación de las mujeres en la diplomacia mexicana y las acciones para la igualdad de género. Pero antes de empezar el diálogo, quisiera mencionar que la embajadora Leonora Rueda, ella es licenciada en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México y es miembro del Servicio Exterior Mexicano y ha servido en diferentes partes. Ha estado en Estados Unidos, en Vietnam, en Jamaica, en Nueva Zelanda, en la República Checa y pues actualmente nos representa en Egipto. Pues embajadora Leonora Rueda, es un gusto tenerla aquí y pues vamos a iniciar con el diálogo. Quizás una de las preguntas más importantes, sobre todo para las mujeres diplomáticas y más para quienes nos representan en el exterior, a mí me gustaría preguntarle qué problemas enfrentan las mujeres del Servicio Exterior Mexicano solas o que tienen pareja o hijos cuando salen al exterior. Embajadora, le paso el micrófono. Muchísimas gracias. Buenos días para ustedes en México, en el querido México. Muchísimas gracias, Alicia, por la invitación. Saludos a Vania y a todas las personas que están tan temprano viéndonos. Antes que nada, pues yo entiendo que esta es una charla y como tal quisiera hacerla de alguna manera, pues no tan estricta a los cánones protocolarios, sino que pudiéramos intercambiar puntos de vista y expresar nuestras impresiones. Es lo que yo voy a hacer, porque no tenemos un catálogo de alguna manera de la problemática que nosotros pudiéramos estar enfrentando como miembros del Servicio Exterior en particular. No hay algo escrito, simplemente hemos estado tratando todas las mujeres y compañeros, porque esta es una tarea conjunta entre mujeres y hombres del servicio, que hemos platicado y hemos conjuntado una serie de puntos que podríamos nosotros y que estamos precisamente dialogando y platicando con las autoridades para que podamos superarlos todos juntos. Antes que otra cosa, yo quisiera comentar que la Secretaría de Relaciones Exteriores es una institución que desde mi muy particular punto de vista tiene características particulares que la han hecho una institución que desde hace muchísimos años, muchas décadas, tiene una activa participación femenina, no como la que se
hubiera querido, tal vez en cantidad, pero realmente ha sido una institución que, a diferencia tal vez de otras instituciones, tiene una marcada presencia de mujeres desde hace muchos años y también de un desarrollo estructural en el que, tal vez por la característica del servicio exterior mexicano, responda a esas necesidades de un servicio de carrera. ¿Y qué nos da un servicio de carrera? Un servicio de carrera como el servicio exterior nos da una estabilidad, una disciplina que implica responsabilidad frente a las tareas que se nos encargan, una definición de nuestras labores estricta y un estricto seguimiento del cumplimiento de esas responsabilidades. Algo muy interesante que yo siento, y todo eso lo repito desde mi punto de vista, es que nos da un sentido de pertenencia, en este caso a la institución. Y el trabajo y la persona se forma como una sincronía, nos mimetizamos a veces no podemos ser mujer u hombre y aparte el trabajo, aparte relaciones, como que somos una misma entidad. Entonces, en este sentido, creo yo que la participación de las mujeres y la experiencia que se ha tenido en el pasado ha alimentado, yo pensaría, una participación activa y cada vez más de muchas mujeres. Haciendo un recuento, por ejemplo, de cuando yo ingresé a la Secretaría hace 50 años, por decirlos así, primero como personal de base, creo que así nos llaman, y después ya como miembro del Servicio Exterior, pues yo recuerdo cuando entré, por ejemplo, una oficial mayor que le decíamos de cariño Emilita Telles, la embajadora Emilia Telles, ¿no? Y hacía yo el recuento, por ejemplo, hemos tenido de cancilleres a Rosario Green, a Claudia Ruiz Massieu, a Patricia Espinosa, ahora a Alicia Bárcena. Entonces, en el lapso digamos, más de 20 años hemos tenido cancilleres, hemos tenido, si hubieran tenido sus 6 años completos, ¿no? Varias décadas como cancilleres. Y creo yo que no sé si otra dependencia haya tenido secretarias en el número en el que nosotros las hemos tenido. Ello ha implicado el que la participación hacia abajo de las mujeres haya podido contar con algunas condiciones favorables para desarrollarse. Eso no quiere decir que esté resuelto todo. Tenemos problemáticas, tenemos algunas problemáticas, pero lo más interesante es que hay diálogo, hay cooperación y colaboración para poder salir adelante. Entre esas problemáticas, por ejemplo, sobre todo para las mujeres del servicio exterior, es lo que a veces nos falta un poquito de mayor representatividad en los rangos. Como ustedes saben, el servicio exterior cuenta con ramos desde agregados diplomáticos, terceros secretarios, segundos, primeros, consejeros, ministros. Y en cada uno de ellos, y embajadores naturalmente, y en cada uno de ellos siempre se tiene una mayoría todavía masculina, de la presencia masculina, por sobre la femenina. Se está trabajando en ello, hay pasos muy importantes hacia esto, pero a veces nos podemos, y aquí nos llevaríamos horas debatiendo por qué. Yo lo único que sí podría decir es que no son trabas de alguna manera voluntarias en términos de desigualdad o de discriminación. Yo pensaría, desde mi punto de vista, que no es eso, sino que hay otras problemáticas como, por ejemplo, la cuestión de
la atención, los cuidados cuidados y el trabajo no remunerado, por ejemplo, las cuestiones de licencia por maternidad, lactancia, que son algunos de los problemas que se han podido registrar. Tenía yo un dato por aquí sobre un estudio que se hizo aquí en la Secretaría precisamente, de la OCDE del 2019, que señala que las mujeres mexicanas llevan a cabo 3/4 partes de todo el trabajo no remunerado del hogar, incluyendo el cuidado de los hijos. Y señalábamos frente a esto que las mujeres del SEM, al estar adscritas en el exterior, enfrentan retos mayores al no contar con la red de apoyo y familiar que participe en estas labores de cuidado no remunerado. Es decir, nosotros no tenemos a la mamá, a la hermana, a la amiga, a la prima que nos ayuda con los niños, ¿no? Entonces, y si como mujeres tenemos que cumplir con nuestras actividades, pues nos vemos en la necesidad de contar con algo diferente de ayuda. Claro, esto depende mucho de los países en los que se está, pero generalmente en el exterior es difícil tener el apoyo de alguien o se tiene que pagar altas cantidades. Si no se cuentan con las instancias también suficientes como de guarderías y todo esto. Y personalmente, yo sí soy una fanática de las guarderías, del daycare, como dicen en inglés, o de las guarderías. De hecho, si yo no hubiera tenido el apoyo de la Secretaría de Relaciones, tanto cuando no fui como cuando ya fui miembro del SEM, hubiera sido muy difícil que yo hubiera podido seguir adelante. Entonces, para mí, el apoyo de una guardería, yo recuerdo todavía era Tlatelolco, estábamos en Tlatelolco todavía, y ahí la guardería estaba integrada en lo que era el complejo maravilloso, precioso de los edificios de Tlatelolco. Y la guardería era maravilloso, estaba dirigida por una mujer, una doctora pedagoga. Teníamos doctor, psicólogo, nutricionista y personal calificado para atender niños. Y yo creo que ese es el principal punto. Para la mujer, creo yo que no hay cosa más importante que los hijos. Seamos los del SEM, quienes seamos, eso es lo más importante. Entonces, pues ese es algo de lo que se está trabajando, la cuestión de la licencia por maternidad, la cuestión de la lactancia, las facilidades que debemos de tener. Y otro punto sería, por ejemplo, las jornadas de trabajo. Cuando uno es miembro del servicio exterior, y no me quejo, repito, no me quejo, pero somos 24/7. Nosotros se nos puede hablar a cualquier hora, en cualquier momento, y estamos atentas y debemos de estar atentas a lo que es. Hay países como en Estados Unidos, sobre todo, en donde pues, los consulados hacen sábado, domingo, labor y todo eso. Aquí, por ejemplo, el sábado, precisamente, que no se trabaja aquí, también tenemos una reunión con la comunidad mexicana, precisamente para, pues, las mujeres que puedan acudir, ¿no? Entonces, este tipo de cuestiones son puntos en los que a veces se tiene que trabajar específicamente. Perdón, podría tardarme horas, pero recuerdo que tenemos algunos minutos para poder avanzar en algún otro punto. No, embajadora, yo creo que ha tocado un tema sumamente importante, que es el cuidado. Desde el punto de vista de las economistas, hablamos de la economía del cuidado y definitivamente que la única forma para que las mujeres puedan salir adelante, ya sea que usemos la palabra empoderamiento o la autonomía, que también a veces que tengan una mayor autonomía, es definitivamente el cuidado, porque efectivamente si las mujeres llegan a tener hijos y tienen una carrera, son profesionistas o incluso no profesionistas, pero que necesiten tener un ingreso, pues en el momento en que se tiene un hijo o una hija, automáticamente entra la red familiar o
la red que debe de estar, que es un apoyo del gobierno, porque definitivamente esto es parte de una política pública, el que las mujeres podamos laborar y además que los hijos tengan la mejor atención e incluso mucho mejor que la abuela o los abuelos o la tía o la hermana. Y eso es fundamental y esto es una política que incluso se está manejando. Yo recuerdo mucho cuando la crisis del 2008-2009, quien dirigía en ese entonces el Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, se hicieron toda una serie de estudios diciendo cómo si las mujeres tuvieran que se vieran favorecidas por una economía del cuidado, podrían entrar a trabajar y automáticamente eso generaría mayor empleo y por supuesto mayor consumo. Y sí, efectivamente es la economía del cuidado porque efectivamente son los niños, pero también son los adultos mayores y sobre todo nuestra generación, precisamente porque los padres viven mucho más. Ahora ya no se mueren a los 50, 60, sino que llegan a los 70, 80 y a veces hasta los 90. Somos la generación sándwich porque tenemos que cuidar no solamente a los hijos, tienen que cuidar a los padres y se tienen que cuidar a los nietos y nietas, ¿no? Entonces, sí, definitivamente yo creo que ha puesto un tema muy importante y a veces se piensa que el servicio exterior, o sea, no tiene, sobre todo para las mujeres, no tiene esa problemática y me parece que usted ha tocado un punto sumamente importante en relación, pues sí, pues a la maravilla que tiene la Cancillería. Me imagino que todavía la tiene en el actual edificio, porque bueno, a quien le tocó hacer el cambio de Tlatelolco acá fue a la embajadora Patricia Espinosa, y entonces, bueno, como mujer, estoy casi segura que tomó en cuenta sobre todo la guardería y el cuidado de los niños. Pero bueno, tenemos otra pregunta y la siguiente sería, ¿qué medidas ha adoptado o está por adoptar la Secretaría de Relaciones Exteriores para enfrentar las principales problemáticas de las mujeres miembros del Servicio Exterior Mexicano? Esta sería nuestra segunda pregunta para usted. Muchas gracias. Perdón, nada más quisiera complementar una cosita Claro, rápida sobre adelante. lo anterior, porque es algo que a mí la verdad me preocupa mucho, el que se tome en cuenta no solo la cuestión esta de la necesidad, para mí, sine qua non, para que una mujer pueda avanzar en su desarrollo profesional, sea no sea del SEM o lo que sea, es el apoyo de guarderías para los niños. Y no solamente eso, sino para el desarrollo sano, productivo de los niños, porque los abuelos, y lo digo porque ya soy abuela, no tenemos los conocimientos pedagógicos para atender a esos niños. Y tampoco, o sea, los podemos cuidar, limpiar y ver que estén y darles de comer, pero su desarrollo mental, que es fundamental. Entonces, tendría que pensarse en guarderías con un desarrollo integral, desarrollo físico, mental, intelectual, de esos niños, pensando no solo en el apoyo a las mujeres, sino que esos niños van a ser los ciudadanos del futuro y que como se desarrollen, así vamos a estar. Entonces, si vamos a seguir desarrollando niños con la mentalidad y con de los abuelos, pues como que no vamos a avanzar mucho. Pero entonces, buscar alternativas, sobre todo de complementariedad, tanto trabajo intelectual como físico. Y perdón que yo me remita a la experiencia propia, pero yo recuerdo que me ayudó mucho el hecho de que alguna vez tuve un viaje experimental a lo que era la Unión Soviética. Y me acuerdo que allá, en aquellas épocas, los niños decían la burguesía, por los cuidados que se les tenía. Y había dos ámbitos fundamentales en los que se trabajaba desde que eran muy, muy pequeños,
uno que era precisamente el artístico deportivo, intelectual, y había dos materias obligatorias que tomaban. En el ámbito deportivo era la gimnasia olímpica y el otro era ajedrez. Sí. Y me explicaban la gimnasia olímpica porque es el único, y será que yo la amo, la gimnasia olímpica, pero es el único, la única arte, deporte, como le quieran llamar, que brinda al organismo un desarrollo coordinado en todo el ámbito de la palabra. Una persona que desarrolla gimnasia olímpica puede desarrollarse en cualquier otro deporte, clavados, carreras, lo que sea, no al revés. Y en materia, por ejemplo, del ajedrez, pues es de todos conocido que el desarrollo que implica la búsqueda de estrategias, tácticas, ¿no? Para lograr el objetivo, esto va a impulsar tremendamente el desarrollo. Entonces, pues yo avancé con lo de la gimnasia olímpica, no pude con lo del ajedrez, pero al menos la gimnasia olímpica, ¿no? Entonces, y lo pude comprobar en la práctica, en que en realidad ahora pues mis dos hijas son unas maravillosas, en lo que le pongan, ellas hacen, de cualquier deporte. En fin, di ese salto porque nada más quería complementar la cuestión de la educación de los niños en México. Respecto a lo que está haciendo la Cancillería, bueno, parto de la idea de que creo yo que la Secretaría de Relaciones Exteriores ha hecho un gran avance en impulsar lo que llamamos la política exterior feminista mexicana. Y digo mexicana porque tiene algunas diferencias con la de otros países, como la de que, por ejemplo, la que tiene Canadá, Francia, Noruega, Suecia, y desde el 2020. Entonces, yo creo que este avance que tenemos a partir de que tenemos esta política exterior feminista, se nutre precisamente de lo que comentaba anteriormente, de esta trayectoria que la Secretaría de Relaciones Exteriores ha seguido desde hace muchas décadas con la participación femenina en diferentes niveles y rangos de la Secretaría, incluyendo su personal de base, lo debo de decir. Entonces, yo creo que el hecho de que el personal de relaciones exteriores está expuesta permanentemente a el ojo externo, a la participación internacional, a la diplomacia internacional, y como líderes que somos en la materia, pues tenemos que hacer congruente la política exterior con la política interior. En ese sentido, pensamos que, y se está cada día reforzando más, que estamos avanzando en estas grandes líneas en donde la perspectiva de género está marcada en diferentes ámbitos de la política de Estado, como lo mencionaba Alicia, que yo creo que es muy importante. Por ejemplo, tener en el análisis los diferentes aspectos del desarrollo en el ámbito de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la cuestión de datos con perspectiva de género. No solo los datos en general, sino datos con perspectiva de género. Repito, las propuestas que tienen que ver con la cuestión de jornadas laborales. En nuestro caso, tendría, por ejemplo, que verse tanto al interior de México como en el exterior, dependiendo también las cargas de trabajo, las responsabilidades de cada quien. No es lo mismo la carga de trabajo que tiene un compañero técnico, de administrativo técnico, o compañeras, perdón, que están empezando la carrera, que los que ya estamos en otro nivel. O sea, hay aspectos que esta perspectiva de género tiene que influir inclusive a nivel muy detallado de cada uno de los rangos que tenemos, y naturalmente también de las propias compañeras y compañeros, porque también se habla de la cuestión de la licencia para los padres de familia,
a nivel naturalmente de personal de base de la Secretaría. Y quiero señalar que en relaciones, algo que yo siempre he sentido, no sé si concuerden conmigo o no, pero siempre he sentido que se trata de que hay una complementariedad, de que no haya divisiones, tú eres, yo soy, aquel es, no. Se trata no digo que se logre a veces, pero eso se trata. Contratos interinos por bajas de maternidad, por ejemplo, ¿no? Porque eso sí que no lo tenemos en el exterior, cuestiones de que se contrate a alguien mientras una persona tiene licencia de maternidad o por bajas de maternidad. Y precisamente la discusión sobre las licencias de maternidad y paternidad. Y naturalmente también otros ámbitos, por ejemplo, se está platicando sobre las cuestiones de habilitación de espacios y horarios flexibles para la lactancia. Lo mismo, repito, acceso y pago de guarderías, porque ahorita tenemos, por ejemplo, se les ayuda a quienes tienen hijos menores de 18 años, se les ayuda con las colegiaturas, se les ayuda, no se les paga, ayuda para pago de escuela cuando son menores de edad. A mí desafortunadamente eso no me tocó, pero me da mucho gusto que ya le esté tocando a muchos compañeros y compañeras. La elaboración de un presupuesto con perspectiva de género, precisamente. Es decir, creemos que pues yo creo que eso sería algo interesante, imprimir el sello de la perspectiva de género en la elaboración de los presupuestos. Lo mismo el fortalecimiento de las unidades de género, tanto al interior de relaciones como de otras dependencias. Un punto también que se está trabajando y que debo reconocer hay una gran apertura por parte de nuestras autoridades, es la discusión de las rotaciones y los traslados. Para nosotros esto es muy importante, porque como ustedes lo saben, seguramente todos los que nos están viendo, para nosotros, o sea, ahí sí no es, deben de tenerse en consideración las especificidades de los lugares para las condiciones de las personas que van ahí. O sea, no sería lo más adecuado mandar a una mujer en cualquiera de los rangos a trabajar a nuestra embajada en Irán, por ejemplo. Simplemente por las condiciones del lugar, ¿no? O algunos otros que no los voy a mencionar, pero esos estudios se tienen que hacer un poco más a fondo, ¿no? Lo mismo en las épocas de traslados, por ejemplo, las épocas de cuando conviene por las cuestiones de escuelas, del ingreso de escuelas en otros países a los de México, es decir, una serie de cuestiones que son delicadas y que nos requieren un estudio diferenciado al que posiblemente, estando en México, requieran otras dependencias. Vuelvo a estas características particulares, ¿no? Y, naturalmente, pues los planes de trabajo para llevar a cabo las discusiones y negociaciones en este sentido. Entonces, pues de alguna manera, eso es lo que yo creo que estamos haciendo, que vamos por buen camino. Yo solamente he visto de alguna manera avances, inclusive uno muy interesante fue el hecho de ver de casos particulares los hijos de compañeras y compañeros que tienen algún problema de discapacidad. Esto también, algunas particularidades, discapacidad o enfermedades de alguna manera especial. O casos especiales, incluyendo, yo me atrevería a decir, en la cuestión de estudio de traslados, las condiciones que deriven del género, ¿no? De distinciones de género, en fin. Creo que todos son aspectos muy particulares que en nuestro caso, repito, es muy particular y que por eso agradezco el tener la oportunidad de comentarlo en esta ocasión. No, pues maravilloso los comentarios que has hecho,
embajadora, porque efectivamente sí quisiera hacer alusión a los presupuestos con perspectiva de género. Es uno de los puntos más importantes cuando se hace la agenda del milenio. O sea, por primera vez se trabajaron el tema de los presupuestos con perspectiva de género. Y esto es sumamente importante porque hay en el capítulo 13 del presupuesto, ahí están directamente todos los apoyos precisamente para las mujeres y con esta perspectiva. Y esto tiene que bajar, pues no solamente a todas las secretarías, y sobre todo, pues, para toda la sociedad. Entonces, los presupuestos con perspectiva de género son muy importantes. Por supuesto que en este caso la Cancillería deberá de tener, me imagino, también de acuerdo al presupuesto que tiene, ciertos rangos o ciertas tabulaciones para poder aceptar o seguir con esta perspectiva de género, que es un mandato de Naciones Unidas. Y dado que México aprueba en la asamblea en septiembre, en la asamblea a nivel mundial, todos los mandatos de Naciones Unidas, pues estos tienen que bajar no solamente en el plan de desarrollo a nivel nacional, sino también a las diferentes secretarías. Por el otro lado, la cultura me parece es un hecho que efectivamente las cuestiones culturales de cada país son muy importantes, y aquí es donde pues difícilmente en ciertos países, ¿verdad? Es difícil que vaya una mujer, y más otra cosa que me parece sumamente importante, que es para el personal diplomático, son los traslados. Los traslados se tienen que hacer de una manera coordinada, sobre todo cuando hay niños o jóvenes, pues tienen que terminar el año escolar para poder ir a otro país. Y claro, también es muy importante la ayuda que se da, porque no es lo mismo quizás en Estados Unidos, donde la educación pública es buena, bueno, buena relativamente dependiendo de dónde estés ubicado y en qué zona del país, porque también hay diferentes niveles de la escuela, de las escuelas públicas, dependiendo de en qué condado estés ubicado. Entonces, esto también es muy importante, y por supuesto, la renta de las casas, que pues el sueldo no alcanza para que se pueda pagar una renta de 5,000, 7,000 dólares y poder tener a los niños en una super escuela, pues también tiene que haber una cierta ayuda para que los niños puedan ir a otras escuelas de un mejor nivel, ¿no? Entonces, creo que has tocado unos temas muy importantes, sobre todo, pues, como mujer, de cómo se vive esta situación, y qué bueno que ha habido algunos avances dentro sobre todo para el cuerpo diplomático, y que, bueno, y que se considere dentro de nuestra política exterior, porque a veces la perspectiva que se tiene del cuerpo diplomático es que, ay, pues es que se la pasan en fiestas, perdón. O sea, los embajadores, los consulados, tienen que ver por todos los mexicanos, incluso por los mexicanos que están en prisión. Y esto es muy importante mencionarlo, porque no solamente es el lado bonito, sino que pues es ver a los mexicanos pues en todos sus aspectos, ¿no? Entonces, o sea, la comunidad mexicana pues es atendida por el cuerpo diplomático de nuestros representantes. Y bueno, yo tendría otra pregunta, y es, bueno, creo que ya me parece que esta ya se contestó, porque ¿qué es la política exterior con perspectivas de género y la agenda feminista exterior? Me parece que ya la avanzamos, pero no sé si quisieras comentar algo más. Bueno, pues yo pienso que es un tema maravilloso que no concluye, ni concluirá, yo creo, en buen tiempo, porque naturalmente es algo dinámica. Y en ese sentido, tal vez nada más complementar que se trata, que lo interesante de la política
exterior feminista en la que se está trabajando hacia afuera y hacia adentro, hace transversal el enfoque de los derechos humanos. Es decir, la perspectiva de género se da esta perspectiva de género e interseccionalidad, por decirlo así, en todas las áreas de la política exterior mexicana. Por ejemplo, lo que estamos pidiendo afuera también se constituye o deriva de un posicionamiento que tenemos como país, de los recursos en los puestos de toma de decisión y de liderazgo, por ejemplo, frente a estos puntos, ¿no? Y también esta política exterior feminista incluye el de visibilizar el aporte de las mujeres a la política exterior y a las acciones globales. Ello nos ayudaría a dar una mayor congruencia entre lo que es la política exterior y la política interior. Creemos que el hecho de visibilizar esa presencia pues constituye un punto importante, sobre todo para la perspectiva frente al público en general. De hecho, yo personalmente creería que debemos de hacer mucho más también para que se conozca entre el público lo que es la política exterior, porque como tú comentabas, se considera que los miembros del servicio exterior, diplomacia en general, implica el cóctel y la recepción y todo esto, y no se conoce varios de estos aspectos familiares inclusive, que impacta, ¿no? De manera importante el trabajo que desarrollamos. No quiero decir negativamente, no, de ninguna manera. Quiero decir que impacta, que incide, ¿no? En nuestra vida familiar. Como señalaba anteriormente, nosotros estamos 24/7 a las órdenes y debemos de tener yo le digo el telefonito a la mano por cualquier llamado de urgencia o lo que tengamos que estar informando. Personalmente, estoy en Egipto, hay que estar viendo a ver cómo avanza aquí la negociación con los países vecinos. Vivimos alrededor de vecinos que todos están en conflicto, todos. Entonces, si no es un lado, es por el otro. Tenemos que estar al tanto de lo que está pasando, al tiempo que tenemos que estar atendiendo las necesidades de la comunidad, al tiempo que tenemos que estar viendo la promoción de las relaciones económicas, comerciales, no se diga en este país las culturales. Entonces, todo ello implica una diversidad de tareas a cubrir en las que tratamos siempre de imprimir ese sello, el sello de género naturalmente y el sello de la importancia que tenemos con otros sectores. Nada más por comentar algo, simplemente es un comentario. Ayer tan solo estuve junto con la cónsul que está aquí con nosotros en la embajada y otros compañeros en una festividad del 5º aniversario de una funeraria. Y con esa funeraria hemos tenido tratos muy interesantes para que en el momento que ojalá no se dé en el futuro, porque sí pasó ya en el pasado, podamos tener precios para, ¿sabes? Condiciones para poder enviar los restos humanos o lo que sea. Pero no solo eso, sino que lo hemos ampliado al ámbito cultural. Como Egipto y México tenemos relaciones culturales parecidas por nuestras viejas civilizaciones, ya los tenemos como parte, como partnership para el trabajo o las festividades que hagamos el Día de los Muertos. Entonces, todo ese tipo de vínculos perdón que lo comente, pero como dije al principio, para nosotros nuestro trabajo es nuestra vida. Vivimos para el servicio exterior, vivimos para México, porque lo que hacemos es para México y para los mexicanos. No, por favor, que no suene a política y a retórica, pero es cierto. O sea, no tenemos otros clientes. Son los mexicanos nada más. Los y las mexicanos. Muy bien, embajadora, pues ha tomado tres puntos muy importantes, que es el económico, el cultural y el político. Y efectivamente, no solamente
es las relaciones culturales, que bueno, es fascinante poder encontrar esas relaciones entre la cultura, entre nuestras culturas, ¿no? Que es la azteca, la maya, la mixteca y la cultura egipcia, que debe de haber también diferentes variedades, ¿verdad? No solamente son las pirámides que están ahí en el Cairo, sino que también algo que es muy importante es las relaciones económicas y sobre todo ver cómo incrementar ese intercambio comercial entre México y Egipto. Y más ahora en una situación de conflicto, primero con el conflicto bélico de Europa del Este, por no mencionar países, ¿verdad? Pero donde parte de las importaciones de trigo a Egipto, pues, ha creado problemas, ¿no? Pero también es interesante ver cómo también el hecho, pues Egipto, pues es mediterráneo, ¿no? Pero también el poder, cómo la cultura del pan también tiene una relación muy estrecha con Egipto y cómo pudiendo haber sustituido la importación del trigo por productos que ya tenían antes, pues eso está causando un grave problema ahorita en el problema de la alimentación y bueno, no solamente Egipto y también, y después las negociaciones que hay que a raíz del conflicto bélico, países que condonan el precio del trigo, ¿no? Para tener mayores adeptos, etcétera. Entonces, juego muy interesante y más ahora con el conflicto de Medio Oriente, que bueno, creo que es un conflicto donde se está manejando muchísimo dinero, las empresas militares están ganando también muchísimo dinero y que bueno, eso también lo tenemos que ver en un contexto, pues que desde el 2007, 2008 hay fracturas en la economía a nivel mundial. Entonces, pues sí, el papel de la embajadora y del embajador es efectivamente 24/7, porque también es al servicio de la comunidad mexicana, pero es un trabajo sumamente amplio. Pues estamos por terminar. Cerraríamos con un comentario, embajadora Verbanias. Sí, gracias. Muchísimas gracias, embajadora, por compartirnos todas estas experiencias. Mientras la escuchaba, yo me quedaba pensando sobre el liderazgo político, ¿no? Esto derivado de que en el informe global de las brechas de género, a nivel internacional, una brecha que la mayoría de los países todavía tenemos que cerrar es la participación política, y ustedes lo viven pues de manera cotidiana y permanente. Entonces, me gustaría saber desde su experiencia diplomática, si ha notado en los últimos años algún progreso, algún cambio y cómo ha sido de la manera en la que las mujeres ejercen liderazgo, toman decisiones, crean consensos y muy específicamente cómo se vive esto con la sociedad egipcia. Bueno, gracias, Vania. Nada más en términos generales, quisiera hacer una consideración a nivel general de la experiencia que yo he tenido. Yo he visto una gran evolución de la participación femenina a liderazgo internacional. De alguna manera, por ejemplo, por decir cuando estuve en República Checa, era embajadora de Estonia en Praga, en República Checa, la que ahora es presidente en Estonia, Kala. Y ella ha tenido ahora, la sigo porque además la conozco y además tiene una participación importante, ha tenido una trayectoria sumamente destacada a nivel internacional. Y pues es un país que relativamente, digo, es antiguo, es viejo, pero tienen ni siquiera 40 años como país con economía de mercado, están fortaleciendo sus instituciones, sus estructuras de manera acelerada, de una manera muy, muy importante. He visto también, por ejemplo, estuve en Nueva Zelanda, ya no me tocó ella como presidenta, pero se me fue su nombre ahorita, Jacinta.
También un liderazgo que fue reconocido a nivel internacional como uno de los mejores liderazgos a nivel internacional. Y para regresar a Egipto, he aprendido o he seguido la vida de Hatshepsut, una de las faraonas, desde mi punto de vista, la faraona, en cuyo lapso de liderazgo, lapso de tiempo, de liderazgo, fue uno de los periodos más pacíficos que se tuvo en la época faraónica en este país o en estos territorios. Entonces, tengo que estudiar un poco más para sustentar más esto, pero por lo que he leído, eso ha sido así. Entonces, yo creo que aquí, por ejemplo, en Egipto, yo veo que, y estoy gratamente, eh, sorpresivamente, ¿cómo se dirá? Mi actitud ha cambiado terriblemente al ver que gran cantidad de mujeres se encuentran en altas posiciones, alta participación en diferentes ámbitos de la sociedad y que hay naturalmente falta mucho por avanzar, pero hay una participación muy interesante desde las personas que trabajan en los museos, en la conservación y preservación de bienes culturales, hasta en la política, mujeres, ONGs, en los que egipcias tienen una participación muy importante. Entonces, algo muy interesante, la nueva generación de diplomáticos egipcios, en la nueva generación, la mayoría es femenina. Y no solo eso, se me comentaba que los 5 mejores promedios de la Academia Diplomática Egipcia, de estos chicos que están saliendo, son mujeres, o sea, en los mejores niveles, ¿no? Entonces, creo yo que se están dando condiciones favorables para que esto vaya para adelante. Algo muy interesante en este país y que sí lo quiero recalcar porque creo que me da un poquito de envidia, es la cuestión de la seguridad. Aquí, por ejemplo, independientemente yo no voy a caracterizar las cuestiones sin ese conocimiento profundo, pero como ustedes saben, son musulmanes aquí. Pero yo lo que he sentido es que yo puedo andar a las 10 de la noche y oscuro en la calle y no tengo ningún pendiente de que me vayan a cuchillar, a robar u otra cosa. Hay una seguridad impresionante. Eso sí me ha asombrado también muchísimo. Y uno ve las mujeres, porque a veces trabajan y estudian en la tarde, noche, ya salen tarde, entonces van regreso a su casa, o van en el metro, o van en las combis. Y entonces, van en las combis, y yo las veo adentro de las combis con señores, porque van hasta 8 gentes, 10 gentes en las combis, y ellas van ahí, y van los señores. O sea, no, que yo haya visto, no tienen problema para subirse a un medio de transporte. O sea, estas condiciones de seguridad que tienen me ha llamado mucho la atención. Entonces, pues es simplemente como parte de la charla, de la plática, el comentar esto, porque yo creo que eso es fundamental en todo el ámbito en el que nos estamos moviendo. No, pues sí, efectivamente, yo creo que la seguridad es un valor imprescindible en cualquier ciudad y en cualquier país. Y bueno, allí tendríamos que ver cómo lo han logrado o a qué se debe, si es también una cuestión cultural, pero cómo se ha logrado esa seguridad que lamentablemente pues en México la hemos perdido bastante y es bastante bueno, terrible, ¿no? Lo que estamos viviendo en estos momentos en México, ¿no? Y bueno, no sé, yo diría que con esto pues ha sido muy gratificante. Hay 2 preguntas A ver, en redes. si quieres leerlas, por favor, Vania.
Sí, la primera es, ¿puede ampliar el tema sobre la política o medidas que han implementado para promover la igualdad de género y la participación activa de las mujeres en el servicio exterior? Esa es la primera. Y la segunda pregunta es, ¿cuál es el impacto de contar con una mayor presencia de mujeres en las misiones diplomáticas? Adelante, embajadora. Gracias, muchas gracias. Bueno, respecto a la primera pregunta, yo comentaría que se están trabajando en todos los campos en los que señalé, desde tratar de avanzar, no estar inventando, sino tratar de avanzar en la problemática que nosotros hemos documentado que se tiene y que naturalmente son muchos factores que se tienen que tomar en cuenta para poder implementar, delinear primero y todo implica de alguna manera reforzar políticas, el presupuesto, políticas económicas y naturalmente la difusión, la cultura, yo diría la cultura de género, ¿no? Para poder avanzar en eso. Entonces, se requiere una mayor investigación sobre el tema, mayores políticas pensadas, sobre todo para incluir a todas las comunidades, ¿no? De diferente tipo, de diferente índole. Entonces, yo creo que esto debe de contarse con una instancia y se cuenta, de hecho, yo creo que eso es algo muy importante, que se cuenta con una instancia de género que recabe primero la información sobre todas las necesidades que se tienen. Y lo segundo, respecto al impacto, perdón, ¿cómo era la pregunta? Es, ¿cuál es el impacto de contar con una mayor presencia de mujeres en las misiones diplomáticas? Pues yo pensaría que de tener, eh, a ver, nada más quisiera ser clara, yo no hablo de tener más mujeres, menos mujeres, iguales, no, todo esto, no. Se trata simplemente de avanzar hacia la paridad de género y de tener una presencia en la que haya un apoyo mutuo y que se trabaje en equipo. El impacto que tendríamos en una misión, en una representación de tener más mujeres que hombres, pues yo pienso que no dependería en ese sentido del género, sino del trabajo que se realiza, del trabajo. Y yo lo puedo decir por esta embajada. Aquí somos más mujeres que hombres los que estamos trabajando en las oficinas. Y de alguna manera el trabajo se tiene que realizar, seas hombre, mujer o ella, lo que seas, no sé, eso no tiene para nosotros importancia. El trabajo se tiene que realizar, sea el género que sea, y tampoco se está buscando, o sea, desde mi punto de vista, la perspectiva de género no quiere decir que haya más mujeres que hombres, quiere decir que haya igualdad de oportunidades. Y yo creo que debemos de partir de eso, de que haya igualdad de oportunidades, que no porque una sea una mujer, un hombre, uno entre y el otro no entre. Esto de alguna manera, y sí lo quiero dejar muy claro, ha sido superado hace algún tiempo. Por ejemplo, cuando se ingresa a servicio exterior, cuando uno hace el examen de servicio exterior, uno es un número, no es un nombre. Y uno hace los exámenes, las preguntas, las 100 preguntas, y después todo esto, y hasta el final, ya cuando es el careo con el jurado que le toca a uno, entonces sale el nombre, pero mientras somos un número, no se sabe qué cosas somos. Entonces, de alguna manera, en lo que se tiene que avanzar son en los aspectos que yo comenté para todas y el no estar pensando si vamos a hacer más, menos, todo esto. Y dos últimas cositas. Una, yo recuerdo alguna vez, siendo yo directora de asuntos fronterizos, estando en la frontera y teniendo una reunión en frontera, creo que era Monterrey, una cosa así, era un 8 de marzo. Y cuando salí de esa reunión, yo coordinaba la reunión, era del grupo binacional de puentes y cruces fronterizos. Entonces, cuando salí de la reunión, un periodista se acercó a mí
y me dijo, oiga, ¿qué se siente en el Día de la Mujer liderar una reunión en la que nada más la única mujer era usted y eran puros hombres? Y le dije, fíjese, dos cosas. Uno, se me había olvidado que era 8 de marzo, el Día de la Mujer. Perdón, pero se me había olvidado. Y dos, no me fijé que eran puros hombres. Estaba yo concentrada en el tema. Estaba concentrada en lo que tenía que decir, en lo que tenía que plantear, en qué llegar, cómo cumplir lo que tenía que cumplir. Y no me fijé en el género de los participantes. Entonces, de alguna manera, creo yo que tener una visión amplia en el sentido de que él lo acaba de decir muy bien nuestra canciller Alicia Bárcena, y creo que me parece muy interesante, que habla sobre lo del empoderamiento, y con eso, si ustedes consideran, se concluye, si no, yo estoy abierta aquí para lo que se quiera. No se trata de que las mujeres tengan el poder sobre los hombres, se trata de que las mujeres tengan poder sobre sí mismas. Entonces, yo creo que eso es muy, muy importante. Y con eso concluiría. Muchísimas gracias, embajadora Rueda. Un gusto haber estado aquí con nosotros. Hasta luego. Muchísimas gracias y que les vaya muy bien. Hasta luego. Podcast dirigido y producido por el Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África de la UNAM. Dirección académica, Alicia Girón. Dirección ejecutiva y técnica, José Luis Maya. Producción técnica, Gabriela Gallegos. Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente reflejan la postura de este podcast.